hojas en una jornada. Pero vamos a hablar un poquito de qué anunció el presidente, confirmaciones importantes no solamente lo que dijo, sino lo que ya trasciende del presupuesto, y si logrará modificar un poco el humor, no solamente social, sino el humor de los mercados, que da la sensación de que están muy nerviosos con la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a ser competitivo y tenga posibilidades de volver en el 2027. Vamos a hablar con Gabriel Ziblatt, que es director del sitio El Observador. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te va? Gracias, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por conversar un rato con nosotros. A ver, ¿qué cosas ya podemos confirmar con respecto a novedades importantes del presupuesto que ha presentado el presidente? A ver, lo primero que te diría es, gobernadores son los principales apuntados por parte de Milei, apuntados en el buen sentido, en la lógica de intentar sentarlos en la mesa de negociación, no solo con lo que dijo ayer, que es este programa de facilidades de acuerdos recíprocos y de saldar deudas que tengan nación y provincias, que es algo que ya vienen haciendo, pero ahora quiere poner en el presupuesto, sino con lo que se conoce ahora también, por ejemplo, que la partida de ATNs aumenta arriba del 100%, es decir, duplica los fondos destinados a los ATNs, que es parte de la discusión de la ley vetada por Milei. Entonces está diciéndoles, voy a tener más plata para darles. Sí. Lo de las deudas no es menor, viste, es difícil a veces de entenderlo, pero gran parte de esos acuerdos que fue haciendo el gobierno, la semana pasada, por ejemplo, cerró uno con Chubut, terminan siendo a cambio de obra pública. Quizás no te doy la plata, pero te doy la obra que la tenía que hacer Nación, la haces vos, y así te saldo también la deuda que vos tenías conmigo. Entonces, de esa manera, las provincias arreglan sus cuentas también, y también pueden tener avances en temas de obra pública, que son lo que más también ruido está generando en muchos lugares, de, no sé, rutas que no se están terminando y que se podrían estar terminando, viviendas que pasa lo mismo. Entonces, todo eso son zanahorias que le está dando a los gobernadores. Y yo creo que la gran duda, si querés, hacia adelante va a ser mirar bien los números de qué es lo que significa lo de aumento a jubilados, salud, educación, porque ya empiezan obviamente a aparecer los nombres y los que hacen las cuentas y dicen, che, en realidad acá no hay ningún aumento, en realidad está maquillando los números, no nos cierra por ningún lado, o solamente cierra con una inflación del 10%, que es la que tiene el presupuesto, pero que en realidad no confían en que la inflación el año que viene sea 10%. Entonces ahí aparecen las discusiones finas, si querés. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué se sabe? A ver, ¿qué presiones hay con respecto a jubilaciones? Porque estaba esta cosa de, va a haber un 5% de aumento para cada uno de los jubilados o pensionados por encima de la inflación, o va a haber un 5% de aumento al presupuesto de jubilaciones, que no es lo mismo. Es eso segundo que acabas de decir. La partida que se destina al sistema previsional, o sea, la cantidad de fondos que el Estado van a cubrir el tema jubilaciones, aumenta en su conjunto un 5%. No quiere decir que eso sea un 5% más para el bolsillo de los jubilados por encima de la inflación, pero ahí también empieza a haber preguntas de, bueno, ¿cómo se va a materializar ese aumento? Porque por la fórmula, están diciendo, lo vemos difícil, porque la fórmula va por inflación, y no ven que el esquema de que te aumente. Entonces quizás habrá un anuncio de aumento de jubilaciones, del piso de jubilaciones, y de ahí levantarlo. Habrá un aumento del bono, cosa que el gobierno viene rechazando hace mucho tiempo, porque sostiene que el bono no debería existir y lo que debería haber es un aumento genuino de todas las jubilaciones y no solamente los de la mínima. Bueno, todo eso también es parte de letra chica que hay que ver entre especialistas y anuncios del propio gobierno, cuál es la respuesta. ¿Cómo reacciona el mercado? Primeras jornadas, evidentemente venía ayer muy complicado por el tema de la caída de los bonos, la subida del riesgo país, pero esta proyección, porque tampoco es un pronóstico, esta proyección con respecto a la inflación del año que viene, el crecimiento del año que viene y especialmente la cotización del dólar en promedio para el año que viene, que estaría por debajo de lo que es la cotización del día de hoy. Sí, eso es lo que más ruido, si querés, generó en las redes sociales, mucha chicana y demás. Los números del presupuesto históricamente siempre generan ruido. Siempre decís, che,
me parece que no cierra por ningún lado. Yo creo que ahí el gobierno con lo que está jugando también es con el factor riesgo Cuca, porque si uno habla con el equipo económico, lo que suelen decir es, si en las elecciones del 26 de octubre nos va bien, el dólar va a tender a bajar, como estaba bajando en su momento y que estaba quizás del medio para abajo de la banda de flotación. Si terminan las elecciones y el resultado es positivo, tenderá a bajar, y después también cuando entre la plata de la energía, del GNL, de minería, cuando empiece a haber más dólares dando vuelta, no va a haber tensión al alza del dólar. Entonces, dicen, sería lógico pensar que el dólar, si hoy está en 1.480, cuando termine el año, si las elecciones van bien, termine un poco más abajo de eso, en 2026, suba acompañando un poco con la inflación, ponele. Entonces ahí es donde te justifican ese número. Pero lo cierto es que es toda una futurología que hoy es muy difícil de anticipar, porque si en las elecciones no te va tan bien, el dólar va a quedar ahí y no va a tender a la baja. Seguramente si va a haber ruido en los mercados y demás, hay que ver el central si interviene o no interviene, hay que ver si el esquema de bandas de flotación sigue existiendo o no, o deciden cambiarlo y que el dólar se vaya un poco más para arriba. Todo eso es un misterio, por eso yo miro los números del presupuesto y digo, y siempre hay tufillo a dibujo en esas estimaciones. Con lo de inflación siempre pasa lo mismo. Pero quieras o no, el gobierno el año pasado había dicho 18 de inflación en el presupuesto que finalmente no se votó, y no vas a quedar en 18, de hecho ya lo pasaste, estás en 19, pero te quedan 3-4 meses del año, sí, de una inflación abajo del 2% se supone, es decir, no vas a estar tan lejos, no es como esas veces que tenías quizás presupuesto te decían 20% y quedaban en 80. Claro. Evidentemente pasa eso. Gabriel, gracias como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Un placer. Gracias, Gabriel Ziblatt. Con nosotros casi, ya estamos en las 2:30 de la tarde en todo el país. 19.4 la temperatura en la